Tenemos el placer de recibir al ingeniero Andrés Jale, de Silvio, Conoagro. ¿cómo te va? Gracias por venir, Andrés. No, un placer. Hace tanto que no nos visitabas, ¿eh? Y está complicado. Está complicado el litoral. Y o es poca lluvia o es mucha lluvia. Ahora así que- mucho, ¿no? Y ahora es bastante, sí. Sí. Primero, antes de meternos con los números, un panorama del centro norte de la Y provincia de Entre Ríos, donde vos estás. Sí, bastante problema de anegamiento ya. Hasta problemas de transitabilidad, etcétera. ¿Cómo están las rutas, los caminos? No, un desastre. Un desastre. Bueno, yo circulo por la ruta 20 entre Villaguay y Federal. Sí. No se puede ni andar. Llueven 10 milímetros, los camiones se quedan encajados. ¿Eso que es una ruta provincial o nacional? Antiguamente era la ruta nacional 12, eso después pasó a ser la ruta provincial 20. Pero cuando se corrió la ruta del lugar y se mandó por el otro lado del Gualeguay, se hizo la 6, ¿no? Bueno, va a tener un largo trabajo el nuevo gobernador de la provincia de Entre Ojalá. Ríos con el tema infraestructura. Siempre, Ojalá que cada pueda vez hacer que algo. vamos a entrar en una provincia bellísima que tiene enormes falencias desde el punto de vista de la logística, ¿no? Pero yo cuando empecé a viajar ahí, te estoy hablando año 83, podías ir en un auto, en un Renault 12, llovía 200 milímetros y ibas y venías, no pisabas ni un charco en ese ripio. Hoy no podés transitar ni en una 4x4. Bueno, esto es el trabajo de todos ustedes, los productores, que muchas veces tienen que sacar lo que producen y no lo pueden sacar. Sin duda, ¿Eh? sin duda. Bueno, ojalá Así Dios nos quiera. tratan. Así, bueno, es una de las grandes quejas que tiene el sector, ¿no? Sí. No solo en la provincia de Entre Ríos, pero en este caso estamos haciendo foco allí, que después de una seca muy dura, Durísima. en la zona de Durísimo. Feliciano, Esa peor todavía. fue Feliciano tremendo. fue peor, estos Feliciano últimos Sauce 2 o 3. fue peor, pero la seca en todo el centro de la provincia a partir de, te diría, enero en adelante fue durísima. O sea, hasta diciembre del año pasado más o menos tirábamos y de ahí para adelante fue... Nadie recuerda haber visto una cosa así, ¿no? Sos el rey de los números, el Juan José Lujambio de la ganadería en materia de números. Cuando alguien quiere explicar el porqué de algunas cosas, es mejor revisarlo con números. Sí. Y vos preparaste un lindo laburo, tenés muchos trabajos, pero uno en especial para el día de hoy. Lo que estábamos mirando era un poco la comparación de las proyecciones después de esta seca respecto de lo que pasó en 2008-2009. Claro, ¿no? porque muchos atan lo de ahora con esa época. Claro, y hay muchas cosas que son muy diferentes y entonces a partir de esas diferencias uno puede esperar resultados distintos de una seca y la otra, ¿no? Primero, ¿qué había pasado en el 2008-2009 para ponernos en contexto? Una Bueno, fuerte caída. Una del- fuerte seca. Claro. Veníamos el precio venía cayendo después que Kirchner intervino primero en noviembre de 2005 con la intervención del peso mínimo de faena, después creo que fue marzo de 2006 con el cierre de exportaciones y de ahí en más el precio de la hacienda empezó a derrumbarse. Para poner en contexto, en ese momento, en realidad en 2002 había 333.000 explotaciones agropecuarias y en el censo de 2018 hay 250.000, o sea, ya hay 25% menos, ¿no? Es decir, Es muy importante lo que estás diciendo, porque en este tipo de procesos se le va la vida a mucha gente que trabajó generaciones tras generaciones en el sin campo, duda, y frontera adentro. ahí desaparecieron un montón de productores pecuarios, muchos productores pecuarios. Digamos que entonces, además de la seca, lo que teníamos era un tema de precios y renta, con lo cual el productor no tenía muchas herramientas para defenderse. Solamente para que tengamos una idea, el precio, estoy tomando ahora promedios, 2008-2009 versus 2022-2023. La diferencia en el precio del novillo, siempre tomando promedio novillo, era el 45% superior ahora respecto de ese entonces. En el ternero, 70% la diferencia. O sea, hoy estamos 70% mejor que en aquel O sea que entonces. el criador todavía está mucho mejor que en aquella ocasión. Sin duda. Que tiene mejor forma, más herramientas para defenderse. Para defenderse. Vos acordate siempre que cuando se mueve el novillo, el ternero lo hace de manera más que proporcional. Sí. Ya sea para arriba o para abajo. Tal cual. Son vasos comunicantes para mí. Sí, sin duda. Bueno, la relación, obviamente, compra-venta también es más favorable al criador en la actualidad de lo que era en aquel entonces. La vaquillona preñada hoy vale 90% más en términos de moneda constante de lo que valía en la seca anterior. En aquella época. ¿no?
Y la vaca conserva, que es Sí. otra moneda de Aparece cambio del China criador, también, aparece China. Bueno, en 2008-2009, cada kilo de vaca conserva valía un 42% menos de lo que valía la vaca gorda. Y en este último tiempo, 16% Claro, menos. bueno, ahí está China explicando esto, ¿no? Correcto. Entonces, esto te está dando un panorama de que el criador ha tenido muchas mejores herramientas para defenderse desde lo económico que en aquel entonces. Entonces, digamos, si va a haber un impacto, seguramente va a ser menor porque los productores actuales, ya de por sí que son menos, que seguramente han quedado los más eficientes, han tenido más herramientas que en aquel entonces, independientemente de la tecnología, estoy hablando solamente Sí. de económica, para defenderse, ¿no? Es muy importante lo que estás diciendo porque las condiciones de este momento, más allá de la situación crítica que atraviesa la Argentina en todos los órdenes productivos y comerciales, es que no estamos en una situación que lo expone al productor al cierre de su explotación. Hoy tiene más y mejores herramientas para defenderse que en aquel momento. Yo me acuerdo que cuando en aquel momento se vendía una vaca de conserva no te comprabas un par de zapatillas. Es cierto. Y no es la realidad esa hoy. Ujú. Por eso, en ese sentido estamos mejor. Vos pensás que otra vez, volviendo a las comparaciones, en esos 2 años tenías un promedio de 58% de coeficiente de logro, ¿no? Es decir, a nivel nacional. Y hoy estamos hablando del último número. Del ternero logrado Claro, por cantidad de vacas. por cantidad de vacas. Y el último número, estamos hablando de 65%. Con la seca. Digamos, Por sí, ahí con se la del refleja año un poquito. pasado. O sea, todavía no tenemos los datos de este año, que va a ser donde impacte de lleno la seca, ¿no? ¿A dónde lo ubicarías más o menos? Y estamos hablando de pálpito, no de información, ¿no? La caída de los terneros, Sí. de los 15 del año pasado a este año, yo le calculo que va a haber 900.000 menos. A ver, tomando la bola de cristal es muy difícil, Sí, no. dar Esto un es dato sobre esto pálpito, es... nadie tiene la precisa en este. Es más o menos viendo número. dónde afectó y cómo pudo haber afectado con algunos datos, cómo afectó las preñeces en cada lugar, ¿no? Y lo que sí veo también es que va a haber menos vacas. Otra vez, si agarramos ese periodo, vemos una caída de más de 3 millones de vacas, desde que comenzó el periodo de liquidación hasta que terminó. Si agarramos este periodo, 2022, 2023, que los dos tienen secas, la caída de vacas, si este año consideramos que van a caer 900.000 vacas respecto del año pasado, la caída en el ciclo total es de 600.000. O sea, tenés 3,5 millones, 3.100.000 contra 600.000. La caída de una respecto de otro, ¿no? O ¿Qué sea, amortiguador jugó en este aspecto China otra vez con el tema de la limpieza de campos en los últimos años, sacando esa vaca que era improductiva y que estaba todavía conviviendo con la vaca, compitiéndole la comida a una vaca que te daba un ternero? bueno, lo que pasa es que me parece que hoy el productor tiene, y de hecho vos ves una reposición mayor, entonces lo que está haciendo es sacar esa vaca. Seguramente este año ha salido vaca preñada, productiva. también productiva, vieja, que ha salido del circuito por una cuestión de falta de dientes, pero esto es coyuntural. Pero el productor ha venido reponiendo y a través de eso han ido mejorando los índices reproductivos, ¿no? Vos fíjate que, para que tengas en cuenta, las terneras retenidas este año Sí. son la misma cantidad que el año pasado. Qué O sea, raro, a ¿no? pesar de la seca. Bueno, porque hubo más terneros este año que el año Claro, pasado. y se privilegió por ahí conservar una ternera, agazaparse para un futuro mejor desde lo climático y desprenderte de lo que por ahí no tenía tanto recorrido del futuro. Sí, o sea, por una cuestión de una ecuación económica y además por una cuestión de futuro. Es decir, y por una cuestión de que me sale más barato mantener una ternera en el campo que una vaca. Entonces la vaca cuando está complicada yo la Tal saco. cual, claro. Entonces, digo, los ganaderos son bastante piolas, en el sentido de que, digamos, todos estos movimientos tienen una base económica atrás, ¿no? ¿Consciente o inconscientemente? Yo creo que mucho es inconsciente, sale de las tripas. Es la ¿no? supervivencia
saben cuándo comprar, saben cuándo pagar más o menos por un animal más liviano o más pesado. Es decir, hoy si bien la relación compra-venta está peor que hace un tiempo atrás, saben que es negocio seguir comprando. Hoy es negocio comprar. Pero si el que tiene pasto, el kilo producido es mucho más barato. Y vos si compras caro, lo único que tenés que hacer es cargarle más kilos a ese animal para salir de la mala ecuación eventualmente en la que entraste. Cargarle más kilos baratos que te permite el pasto que está Correcto. viviendo ahora en muchos lugares con mucha fortaleza. Correcto. Entonces, digo, aquel que tiene pasto, si tiene que pagar un poco más, no le importa porque va a producir. De hecho, Bueno, si no, es lo le que queda históricamente pasó. Claro, pero si no te queda una capacidad ociosa. Entonces, Que es mucho más costosa. y no te produce nada. De la otra manera estás produciendo algo. Lo que te dice un productor recriador invernador en feria, cuando a veces paga un poquito más, bastante más de lo que está el gordo, y que deja boquiabiertos a algunos filoteros, por ejemplo, cuando vos le preguntas, ¿y por qué convalidaste esto? Y lo que pasa es que tengo que meter cosechadoras al pasto, está viniendo el pasto y le tengo que meter bocas Sin a duda. como dé lugar. Mi negocio es otro que el de un filotero, por ejemplo, que tiene que rendir cuentas a los 3 meses de esa compra. Sin duda. Con el tema del fitlo también lo que sucede es que uno está sacando la foto permanentemente, ¿no? O sea, vos hoy sacás la foto y decís, bueno, ¿cuánto me sale el silo hoy? Pero en realidad vos el silo lo hiciste en febrero, ¿entendés? Sí. Y tu costo es el de febrero, no es el de ahora. Porque ese silo vos no lo podés transportar. Vos tomaste la decisión en febrero de hacerlo. Entonces vos tenés que, eventualmente le podés poner un costo financiero si querés a ese silo, o al grano, pero no podés estar corrigiendo continuamente. No es una foto, es una película que a veces la tenés que retroceder. Claro, o sea, hay costos que quedan aislados al momento que vos tomaste la decisión. Vos tomaste la decisión de hacer silo, desde ese momento, ese es el costo que vos tenés que tomar, e independientemente si vos querés, cargarle un costo financiero a ese dinero que inmovilizaste en eso. Bueno. Pero vos no podés estar todo el día diciendo, el maíz subió, entonces mi costo subió. No, si vos el maíz ya lo tenías. Es como decir, pero vos cuando decías el maíz bajó, ¿qué? No decía, bueno, mi costo bajó. No, tu costo sigue siendo el mismo porque es cuando vos hiciste el alimento o cuando vos tomaste la decisión y compraste ese alimento para tu ciclo. ¿No es cierto? Y no tenés que, perdón, no tenés que ir actualizando el costo de eso que hiciste en algún momento, que lo tenés ahí anclado en el campo. Es que tu costo fue el que fue. Fue el que fue. O sea, vos lo compraste, sí, listo, yo lo guardé, le pongo un costo financiero, porque esta plata podría haber estado en otra cosa. Cuando entras a poner el costo financiero a cualquier tipo de cuestión productiva que hoy hagas en la Argentina, los números son horribles, me imagino. No necesariamente, porque si tu producto sube más que la inflación, o sea, hoy ¿qué te conviene? ¿Tener un plazo fijo o tener un bien que se acomode su precio por inflación? Bueno, y el plazo fijo te da menos que la inflación. Cualquier variable ganadera le ha ganado la inflación en estos últimos tiempos. Bueno, lo que pasa es que ahí es en qué momento vendiste, porque como es esporádico, es espasmódico el movimiento. Ahí lo que también tenemos que considerar es que cuando decimos cualquier variable ganadera nos referimos a los precios de la carne. Pensemos que cualquier alimento le ha ganado la inflación, no es la carne. Hay alimentos que han subido mucho más que la carne. Vos querés decir que nos están engañando con la inflación, con el dato. Pero sí. No es que. A ver, es un dato falaz, porque algún día va a subir. Te están pisando un montón de cosas que dependen del Estado. Sí, a vos te pisan las tarifas, te pisan los combustibles, etcétera, etcétera. Pero hay un montón de otros factores que van por otro camino. Entonces. Digo, vos fíjate, vamos de vuelta otra vez al 2008-2009, ¿no? Tengo este dato, mira. En 2008-2009 se consumían 68 kilos de carne. Sí. Estos últimos 2 años, 50 kilos de carne. O sea, un 26% menos. El salario mínimo vital y móvil tiene un 37% menos el valor. Y sin embargo, el consumo de carne solamente cayó la cantidad de dinero gastada por habitante en carne solamente cayó el 10%, el 9%. Es decir, que hay menos resistencia de la gente a dejar de comer carne también. Es que le queda menos plata. Lo único que están gastando es en el alimento. En el alimento, claro. ¿Entendés? O sea, consumen menos, ganan menos, pero gastan y sin más embargo siguen gastando menos, pero digamos... Pero en proporción gastan producto, claro. ¿Entendés? Es decir, ¿por qué? Porque la matriz de gastos de la gente ha cambiado totalmente. Hoy ya no pueden, la gente que
gana poco, no puede decir, no sé, me compro una galletita, no puede. Tiene que comprar comida. Bueno, Porque no le alcanza para más que eso, que comida. yo creo que la historia reciente de la Argentina se explica porque en la década del 90 la gente pensaba en comprar un departamento, una casa en cuotas, con un crédito. Y ahorrabas. Y ahorrabas. Después la gente, transcurrida esa década, trataba de comprar un auto en cuotas. Más acá en el tiempo, un electrodoméstico. Y hoy lamentablemente compra el alimento en cuotas. ¿Y con Forman qué, parte con de- qué se estoquea mucha gente? Con ¿Qué hacen? alimentos. Cobran y se van al supermercado Al urgente y supermercado. tratan de comprar. Sí. Todo. Y eso otra vez también es una espiral para la inflación. El hecho de que la demanda aparezca tan de golpe sobre los alimentos genera también un proceso inflacionario dentro de ese bien, ¿no? Entonces, para cerrar la idea, para el año que viene uno no puede ¿Me esperar. permitís Sí. una pausa? Sí, sí. Y charlamos un ratito más. Cerramos la idea y me gustaría, a ver si podemos abordar uno de los efectos. Vamos a ver si podemos abordar uno de los efectos directos que tuvo la seca en materia productiva, cuando hablamos del peso de faena. Correcto. ¿Ahora o después? Después de la pausa, Dale. porque me queda pendiente eso y me parece que es un dato interesante analizar después de lo que había ocurrido como consecuencia del virtuosismo de la recría el año pasado con los pesos medios de faena que a muchos nos habían sorprendido. Y eso no se pudo sostener. El por qué a mí me parece que tiene que ver con la seca. Sin y si duda. vos tenés algún datito, después Sí, lo analizamos. Sí, sí. El ingeniero Andrés Jale, bueno, la verdad que es un placer recibirlo de tanto en tanto para hablar de estas cuestiones, sobre datos, sobre números duros que analizamos para entender la realidad del campo ganadero tranquera adentro. Quería saber y entender desde los números cómo afectó la seca en la productividad del sector. Lo que más fácil se explica es cuando vos ves aquellos animales adultos, cómo han salido respecto del año pasado. De los animales adultos, quien más ha perdido en términos de peso medio es la vaca. Si vos me hubieses hecho un cuestionario, a mí me preguntabas, sin manejar los datos, te hubiese dicho el novillo. Mirá, No. menos novillo. Hubo menos novillo, pero el novillo no perdió tanto respecto del año pasado en términos porcentuales como la vaca. La vaca perdió más kilos por cabeza que el novillo. El Y hubo toro más vacas después, también. hubo un 23% más de vacas. Claro, una enormidad. O sea, con eso, la que más cae y es la categoría que más aumentó, entonces obviamente tiene un peso relativo mayor y te hace caer casi 10 kilos el peso medio de faena de un año respecto del otro. Sí, ¿no? sí. Después tenés los toros, que es el segundo, y recién después los novillos. Pero los novillos tienen la particularidad de que han salido o han tenido una tasa de extracción menor a la del año pasado, Claro. ¿no? ¿Y eso qué se explica? Que no han podido ser terminados. No es que no están, siguen estando. Que se terminó Hacienda más liviana. Otra No, categoría como novillito, no llegó a esa novillo. es otra cosa. Estamos hablando del novillo. El novillo sigue en el campo. No se terminó, va a salir en algún momento, ¿no? Es decir, salió menos de lo que había. El año pasado se informaron tanta cantidad de novillos y salió hasta ahora el 38% de esa cantidad informada, ¿no? El año pasado había salido para esta misma época el 42 o 43%. Y en algún momento hasta salió el 100 y pico por ciento. Quiere decir que entraron nuevos. Esto está en plena época de liquidación fue así. No lo han podido terminar, evidentemente. No, o sea, pasaba categoría novillito a novillo y por eso se explica que era más del 100. Lo que te quiero decir es que eso sucedió en plena época de liquidación. Hoy no pasó eso. O sea, el novillo sigue en el campo, de alguna manera su proceso de recría mucho más lento hace que la tasa de extracción sea menor. Ahora, lo que sí vemos es una tasa de extracción mayor en hembras jóvenes y en novillitos también. El feedlot. Pero el feedlot, En sí, el sobre todo en el primer semestre del año, cuando era el único demandante de invernada prácticamente. Claro, o sea, pero ahí hay otra explicación, que no es solamente la seca, hay una explicación económica. Cuando vos comprás un animal más barato de lo que lo vendés, vos no solamente vas a ganar por kilo producido, sino que además vas a ganar por el valor que le agregues a los kilos que compraste. Claro. Porque si yo compré, suponete, a $1 y voy a vender a 1.20, bueno, los kilos que yo compré ya le gané esos 20 centavos, esos ¿no? 20. Entonces, eso explica
por qué era un buen negocio. Ahora, el buen negocio también es sacar la liviana. ¿Por qué? Porque tu costo del kilo producido es caro. Y además la rotación es mucho más rápida. Es más, sí, eso por un perfecto, tenés razón, pero además vos sabés bien que cuanto más pesado es el animal, más te cuesta el kilo producido. Exacto. Entonces, si vos no necesitas cargarle muchos kilos porque no necesitas salir de una mala ecuación en la que entraste, vos cualquier kilo de faena te sirve. Es más, cuanto más liviano mejor, porque lo paga más. Porque es más eficiente en la conversión. Además. ¿No? Entonces, por eso también ahora, es que... Yo sí creo que ese diferencial, hacía 30 años más o menos que no se daba. Vos tenés el dato de una invernada más baja que... No, acá en el tiempo había. Lo que pasa es que hay que ver con qué lo estás comparando, ¿no? Más barata que el gordo. No, si lo comparás con el novillito o con la vaquillita, o si se hace la comparación típica con el precio promedio del novillo. Pero hubo, no recuerdo bien, pero mucho más cerca en el tiempo, una relación así. Ese precio también estuvo relacionado con la seca, porque ahí se limitó mucho la demanda del recriador e invernador que no podía participar del negocio. Claro, ahí tuviste un doble efecto. El que vos decís y la necesidad del criador de sacarse el ternero encima, ¿no? Entonces, había más oferta, menos demanda, por eso cae el precio. Entonces, al caer el precio aparece el otro involucrado, el engordador a corral. A este precio me sirve, a este precio yo soy comprador, mientras que antes no. Entonces, eso hace y explica cómo fue dándose la situación de este año y por qué aparecieron tantos animales de tal o cual categoría y cómo caen los pesos de faena de las distintas categorías de animales. Y hoy que tenemos un 10, un 15% en favor del flaco respecto del gordo, más o menos, bueno, hay que ver todos los días porque... A ver, el precio del ternero siempre está explicado por el precio del gordo. Sí. Más o menos una pequeña diferencia y más o menos estos grandes acontecimientos como pueden ser secas o, no sé, una merma muy grande en el precio del costo del kilo producido, como fue en 2015, ¿te acuerdas que el maíz no valía nada? Bueno, y ahí se pagaba por la invernada cualquier plata porque te era muy barato engordarlo. Claro. ¿No? Entonces, sacando esos grandes extremos, el precio del ternero siempre está explicado por el precio del novillo y siempre se mueve de la misma manera, o sea, tiene una correlación de arriba del 90% y que además es estacional. Y si me voy a la historia, el precio del ternero hoy está dentro del rango aceptable, o sea, histórico, esto ya se repitió, cada vez que el novillo valió esta plata, el ternero valía esta plata. Está en la ecuación justa. Mirá, ni más ni menos. Te me adelantaste a la pregunta, creo que tengo la respuesta. En este momento, con lluvias en muchos lugares, recuperando la posibilidad de recría y de meterle muchos kilos baratos, lo que vos decías recién, hoy comprás ternero. Si yo te pregunto, ¿compro o no compro? Si yo tengo la plata, sí. Y plata y campo. Sí, obviamente, ¿no? Plata y pasto comprás. Sí, obvio. ¿Y qué voy a hacer con la plata? No me preguntes a mí. No, te quiero decir, un productor ganadero, ¿qué hace con la plata? Si vos tenés pasto, ternero. Tenés que diluir tus costos, porque es la única manera que vos puedas producir más para diluir todo lo que tenés. Si no, es un costo, digo, al divino botón que tenés ahí, ¿no? Una producción al divino botón. Impecable lo tuyo, gracias por venir. No, Silvio, un placer. El ingeniero Andrés Jale.